Okay, good morning, everybody. Today we are going to work about question tags. And in this part, we are going to need the grammatical structures that we know, and we have to pay attention on that. Okay, buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar con las tag questions, ¿sí? ¿Qué significan, por ejemplo, no es cierto, cierto? En español nosotros cuando hacemos una pregunta decimos no es cierto, cierto. Por ejemplo, te has ido de viaje a Quito, ¿cierto? ¿O no es cierto? Entonces, esas son las tag questions en inglés y las vamos a trabajar. Estas dependen de la estructura gramatical que está escrita en la oración para hacer la tag question. Entonces, pongamos mucha atención, ¿ok? So let's start. Okay. As I told you, como les dije hace rato, las tag questions van a depender de la estructura gramatical de nuestra primera oración, de nuestra oración base, ¿sí? En el caso de que sea el verbo to be o el verbo have o has, en este caso, nuestro auxiliar va a ser el mismo, tanto en este caso en la oración principal como en la oración o en la pregunta del tag question, ¿sí? Con el auxiliar have o el verbo to be, debemos mantener el mismo auxiliar en las tag questions. For example, it is difficult to get up early, isn't it? I would like that you observe this. Here, when we make an affirmative sentence, the tag question needs to be negative, ¿ok? En este caso, cuando hacemos una oración afirmativa, nuestro tag question va a ir en negativo. Teníamos aquí el verbo to be is, pero acá pasó como negación, isn't it, ¿ok? In the next question, it isn't very easy to go back to school. Is it? Here is the opposite. We have the negative sentence, but in the tag question, we have the affirmative, okay? So, when we have with the to be verb, the sentence in affirmative, we need to write the tag in negative. When we have the sentence in negative, the tag question is going to be in positive. And another example. It was fun to be on holiday, wasn't it? This is the past tense of the to be verb. Este es el tiempo pasado del verbo to be, okay? It was fun to be on holiday, wasn't it? Okay? Aquí estaba en afirmativa, pasamos a negativa. Okay, let's continue. You were happy to be on holiday. In this case, we have were, that is the affirmative of the past and the to be verb in past. Esta es la oración afirmativa también del to be verb en el pasado, del verbo to be en pasado. Recuerden que en pasado el to be verb tiene dos auxiliares, que es el was y el were. En este caso, está en positiva esta oración, pasa a ser negativa. Weren't you? Ahora, una al revés, una negativa de opposite. You weren't stressed with your homework. Were you? Weren't, negativo. Y la pregunta pasó a ser positiva. Usually, you have got a lot of homework. Haven't you? Cuando tengamos asimismo una oración con el verbo have, vamos a pasar el mismo verbo have, pero en negación. Si aquí estuviera en negativa, acá pasará afirmando. Ok. Maybe, do you have another question? Si tiene alguna pregunta. Okay. If not, let's continue. No, listen. Okay. Question tags. Remember that the question tags means cierto o no es cierto. ¿Ok? Significan cierto o no es cierto. No se olviden de eso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. What did you do during the holidays? Es una pregunta
que nos están haciendo. ¿Qué hace usted durante los, en este caso, el feriado, sus días libres? Vamos a ver cómo van respondiendo aquí. ¿Ok? Pay attention. This is another kind of tag questions. Esto es otro tipo de tag questions. ¿Ok? Otro tipo. Van a ver que aquí ya no aparece el is, el am o el are, el was o el were o el verbo have. Aquí tenemos otro tipo de verbos. Si no hay un auxiliar en la oración principal, debemos fijarnos en el verbo. Y si está en presente, poner el auxiliar do o das. Si está en pasado, debemos utilizar el auxiliar did. Pongamos atención en los ejemplos. You had fun. This is our sentence. Esta es la oración básica. You had fun. Have es nuestro verbo, pero está en pasado. Aquí ya no hay ningún auxiliar. Entonces, cuando no hay ningún auxiliar, tenemos que fijarnos en el verbo. Obviamente, si es que no es el verbo have. Si es el verbo have, ya sabemos que pasa negando el have. Pero en el caso de los otros verbos, no. En este caso, have está en pasado, es el pasado del have. En este sí tenemos que fijarnos que es en tiempo pasado. Entonces, en este caso, pasa con el auxiliar did más el not. You had fun, didn't you? Si nuestra oración base está en pasado simple, tenemos que utilizar el auxiliar did más el not para negar. Obviamente porque la primera oración está en afirmativa, el tag question pasa negando. ¿Sí? Si estuviera aquí al revés, you didn't have fun. Entonces, ¿qué estaría acá? En este caso estaría did you, afirmando. En cambio, aquí ya pasaría el auxiliar en afirmativo. Next example. You spent time with your family. This is a negative, it's a sentence in past, and this is an affirmative sentence, okay? You spent time with your family. Spent is the verb in past of the verb spend. In this case, it's affirmative. Now we have to do the negative in the tag question. Didn't you? Because the verb was in affirmative. Porque el verbo aquí estaba afirmando, acá pasamos con el auxiliar en negativo. ¿Ok? Your parents gave you nice presents, didn't they? Gave es el verbo y está en afirmativo, pero en pasado. Entonces, si los verbos están en pasado, nuestra oración es en pasado, el auxiliar será did, más del not en este caso. Aquí tenemos al contrario. You didn't work a lot. Tenemos la negación, tenemos una oración negativa en pasado. Sabemos que es negativa porque está el auxiliar did, ¿ok? You didn't work a lot. So, in the tag question, we write did you. En el tag question escribimos con el did. Did you? The negative. You didn't ask Santa a dictionary for Christmas. Estamos viendo aquí que hay una oración en negativa. En este caso, es una oración negativa, pero en pasado. ¿Cómo sé que es pasado? Porque tenemos el auxiliar did. ¿Ok? You didn't ask Santa a dictionary for Christmas. Como estaba aquí negativa, pasa positiva. Did you? Okay? Now, we have another sentence. You love Christmas. In this case, this sentence is in present. Love is the verb that is in present. Esta oración está en presente. Love es el verbo y está en presente. Por eso sé que está en presente porque el verbo está en presente. You love Christmas. So when we have sentence in present, we need to write maybe, do or does. Cuando tenemos oraciones en presente, tenemos que escribir ya sea el do o el does. ¿Cómo sé que debo escribir do o does? Por el sujeto. En este caso dice you. El sujeto you requiere del auxiliar do más la negativa que es el not. Y aquí está hecho una contracción que es don't. ¿Sí? ¿Cuándo debería yo poner en este caso, el does? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, Mary likes
To cook. En este caso estoy hablando de Mary, que es una, es singular. Ahí pongo yo el does. Doesn't she? Porque estoy hablando de Mary, ¿sí? Entonces no se olvide, si yo estoy hablando de una oración que es en presente, tengo los dos auxiliares, do o does. Si estoy hablando de una oración en pasado, mi auxiliar será el did, y en negativa, en el caso de que nuestra oración esté afirmativa, pasa negando. Si está negando, pasa afirmando. Y lo mismo pasa con las oraciones en presente. Si yo dijera, por ejemplo, en vez de decir Mary likes to cook, yo dijera Mary doesn't en este caso ya no va likes, sino like to cook. Mi tag question diría, does she? ¿Sí? Igual sucede en las oraciones en presente. Si mi oración está en negativa, paso afirmando. Questions, please. Maybe if you have any question, you can do it. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. Knowledge. Ok, I wish so. Esperamos que sí esté todo claro hasta ahí. Ok, let's continue. Espero que todo les haya quedado claro hasta ahí. Voy a... No sé qué pasó. No sé si estamos observando o no la pantalla que estoy compartiendo. ¿Sí observamos la pantalla? ¿Sí podemos ver la pantalla? Sí, listen. Ok. Vamos a ver another example with the tag questions, okay? When we use let's, in this case, cuando utilizamos let's, we are going to have another rule. Cuando utilizamos, por ejemplo, el let's, vamos a tener otra regla gramática, ¿sí? Ponga mucha atención a esto para que pueda entender y no confundirse cuando hagamos las tag questions, okay? We have here, holidays are fun. In this case, we have are. We write in the negative, aren't, okay? Si hay otro auxiliar como el can, el must, debemos mantener el auxiliar en el tag question. Por ejemplo, but now we must get back to work. Must es un auxiliar. So in this case, this auxiliar comes to the tag question but in negative because here is affirmative. Porque aquí está este auxiliar en afirmativo, pasa a ser el tag negativo. We must get back to work. Mustn't we? ¿Sí? Another example with another auxiliar, con otro auxiliar, el auxiliar can. We can't be on holiday forever. Aquí tenemos el can, pero está en negativo, can't. So we put it in affirmative in the tag question. Entonces lo escribimos en afirmativo en el tag question. Okay, can we? Everybody will work a lot to get good scores. Will es el auxiliar in this case. Will, sorry, voy a volver. Will es el auxiliar. Está en afirmativa. Nosotros la pasamos en la tag question a negative. El will puedo decir will not. Y otra expresión para no decir will not es el won't. ¿Ok? En vez de decir en negativo will not, yo puedo escribir won't, como está aquí en el ejemplo. Everybody will work a lot to get good scores one day. Cuando hablamos de everybody, estamos hablando de ellos, they. Por eso está puesto they acá, ¿ok? So, another example. You won't be lazy now. Here we have the opposite to this sentence. Aquí tenemos el opuesto de la oración de arriba. Aquí tenemos la negación primero. You won't be lazy now. Y luego tenemos la afirmativa en el tag question. ¿Ok? Eso quiero que se den cuenta en todo lo que hemos trabajado ahorita. Primero va positivo, luego negativo. Si va negativo, va positivo. Entonces es lo opuesto. ¿Ok? So, let's continue.
Ahora, aquí hay las excepciones. Por favor, los casos particulares o las excepciones en las que hay que tomar mucho en cuenta cuando escribamos con esto. Casos particulares. Después de let's, con atención, después de let's, utilizamos shall. Para hacer nuestra tag question utilizamos shall. Y de los imperativos u órdenes utilizamos will en los tag questions. Cuando hacemos un imperativo o una orden que se llama, por ejemplo, yo digo, abre tu libro, cierra tu libro. Entonces, cuando vayamos a hacer una tag question con imperativos, ahí utilizamos el will. Este es muy diferente a los otros, que por ejemplo, si era presente, escribía en este caso, el tag question con do o da. Si era pasado, escribía con did. Si era con el verbo to be, pasaba el mismo verbo to be, solo que negando o afirmando de acuerdo en lo contrario que haya estado en la primera oración. Y así sucesivamente, con el must, con el can y con el will. Pero en el caso de estas oraciones que empiecen con, que tengan let's o que sean órdenes o imperativos, vamos a utilizar el will. Por ejemplo, now, let's get back to work. Shall we? Let's está en afirmativo y shall we también. Esta no es como las anteriores, que la una era positiva, la otra negativa y así. Aquí es positivas las dos. Now, let's get back to work. Shall we? En el caso de open your notebooks and write the date, will you? Abran sus libros y escriban la fecha. ¿Pueden? Eso significa esta oración. Entonces, mire, open your notebooks está dando una orden, ¿sí? Y en ese caso utilizamos el will para hacer el tag question. Okay, do you have any question? It is clear. ¿Está claro? I wish so. Let's do some examples with this. Okay, let's make some examples. Vamos a hacer algunos ejemplos so that you can practice. Okay. Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? ¿Podemos ver la presentación? Sí, Liz. Okay. Remember, the tag questions, we have different tag questions, for example. Am I, don't you, will you, is it, were they, doesn't he, isn't there, doesn't she, can they, did he, have you, won't they, aren't I, hasn't she, aren't you, didn't she, wasn't she, can you, shall we. Depende de la pregunta, de la oración principal, nosotros vamos a poner las tag questions. Okay, let's start. Here we have a sentence. Pay attention to this. You have never dyed your hair outburn. En este caso, la oración dice, nunca te has teñido el cabello de castaño. Nunca te has teñido el cabello de castaño. En este caso, analizando aquí, tenemos you have never. ¿Cómo debería venir nuestra tag question aquí? Esta oración de aquí arriba está afirmando o negando al decir you have never dyed your hair outburn. ¿Cómo decía en español? Dicen. Nunca te has teñido el cabello de castaño. ¿Está afirmando o está negando? Negando. Ok, está negando, ¿no es cierto? Entonces nuestra tag question, ¿cómo debería ser? ¿Cuál de las cuatro de aquí podríamos escoger? ¿Cuál deberíamos escoger de las cuatro? Aren't you, haven't you, did you, have you? Si decimos que nuestra primera oración está negando. Recuerde que si la oración está negando, nosotros debemos afirmar. En este caso, nuestra frase
será have you más el signo de pregunta. No se olvide, ¿sí? Si nuestra oración está en afirmativa, nosotros negamos. ¿Por qué sé que aquí está en negativa? Porque dice never. No necesito que diga not exclusivamente en la oración para yo decir está la oración negativa. Aquí ya dice never, y al decir never es porque está negando también, ¿sí? Entonces no tengo aquí not, pero tengo el never. Never significa negación también. Entonces, you have never dyed your hair outborn, have you? Sería lo correcto, ¿ok? En la tag question. Let's continue. Here we have another sentence. David has to walk his dog twice a day. Remember, here we have has. David has to walk his dog twice a day. Has is the verb. In this case, this is a sentence in affirmative. En este caso es una oración afirmativa en presente. En el presente, como aquí está afirmando, entonces, ¿cuál sería la correcta en este caso? Tenemos dos auxiliares, do o does. ¿Cuál será el correcto para este? Si dice David has to walk his dog twice a day. David tiene que sacar a pasear su perro 2 veces al día. ¿Cuál sería la correcta? A ver, ¿cuál sería la correcta? Ok, is doesn't he. Sí, no se olvide que si nuestra oración está en afirmativa la primera, tenemos que ver el auxiliar que corresponde. En este caso el auxiliar para este sujeto es does. Sí, pero como aquí está afirmando, entonces doesn't he. Tenemos que pasar negando. ¿Estamos? Let's see. ¿Cómo quedaría en español, Licen? En español sería, vuelvo. David debe sacar a su perro a pasear, a caminar 2 veces al día. ¿Cierto? ¿O no es verdad? Así sería en español, porque cuando se pregunta en español nosotros decimos, no es cierto, no es verdad. Entonces, esa es la expresión en este caso. David debe sacar a su perro a caminar 2 veces al día. ¿No es verdad? ¿Estamos? Entonces, así sería la traducción. Let's continue. Choose the correct option. Everybody enjoyed the school trip to London. Enjoyed is the verb. Remember, enjoyed is the verb, but this verb is in this case in past. Este verbo es en pasado. Recuerde que el verbo de significa que está en pasado. Este es un verbo regular, por eso tiene de. Everybody enjoyed the school trip to London. Todos disfrutaron el viaje de la escuela a Londres. En este caso, nuestra oración es una oración afirmativa. Para el pasado, ¿cuál es el auxiliar? ¿Cuál auxiliar había dicho que debemos utilizar? Para el pasado. ¿Cuál es el auxiliar? La segunda, Licen. ¿Cuál era el auxiliar para el pasado? A ver, ¿cuál es el auxiliar para el pasado? Habíamos dicho que hay un auxiliar para... ¿Perdón? Were we? A ver, recuerden. Si es que estuviera aquí where, ahí sería... Do not wait. Sí, recuerden, si estuviera aquí where, ahí sería weren't we. Porque este es del verbo to be. Cuando estamos hablando del pasado simple, tenemos un auxiliar que es el did. ¿Sí? El did. Entonces, cualquiera de estas tiene did. Pero esta, como es una oración afirmativa, tenemos que buscar la que está negando. Sería, ya sea didn't we o didn't they. ¿Qué habíamos Did dicho? we? El Did we? everybody. A ver, el everybody, ¿qué significaba? Yo les dije hace rato en lo que estábamos viendo la gramática, cuando tengo everybody, es con they. ¿Sí? No se olvide. Cuando tengo everybody significa todos, entonces estoy incluyendo a ellos, they. Entonces, como esta oración nuestra es una oración en afirmativa, yo tengo que negar. Entonces, la correcta sería en este caso, didn't they. ¿Ok? Didn't they. Es correcto.
Let's go to see the next. You will pay a lot of money for parking your car here. Habíamos dicho que este es un auxiliar will. Está en afirmativa. ¿Cómo hacíamos en negativa? Dice, you will pay a lot of money for parking your car here. Pagarás mucho dinero por parquear tu carro aquí. En este caso, una oración en futuro y está en afirmativa. ¿Cómo niego? ¿Cómo hago la negación? What we, la primera. Won't we. Recuerde que aquí dice you. Sí. Entonces no se olvide. Cuando ya tenemos un sujeto ahí, sí tenemos que buscar el que es correcto. Won't you. No es won't we, sino won't you. Okay? Let's see another more. Let's go to the art gallery today. ¿Se acuerda que yo dije que había uno que era cuando empezaba con let's? Esta es afirmativa. ¿Cuál era la que había que escribir? A ver, recuerden. Yo había dicho que si escribimos una oración con let's, tengo que utilizar siempre una y en afirmativa. Let's go to the art gallery today. ¿Con cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Who remembers? Let's go to the art gallery today. Remember, when we have the phrase let's, we need to use shall. With you. Cuando tenemos la expresión let's, tenemos que utilizar, en este caso, shall. ¿Ok? Esa es la regla gramatical. Shall we. Shall we va a ser siempre cuando tengamos let's. ¿Ok? Another example. You cannot do the handstand. You cannot do the handstand. Handstand es cuando usted se para de manos. Eso dice, tú no puedes pararte de manos. ¿Cuál será la que debo utilizar aquí? Primero, ¿en qué tiempo estará esta oración? ¿Estará en este caso afirmativa, negativa? ¿Qué será? A ver. Negativa. Okay, it is negative because here we have cannot. Esta es la negación. Esta es la negación, es el auxiliar can con la negación. Cannot. También se escribe al cannot, le van a poder encontrar también de otra manera, como es la siguiente. Les voy a escribir aquí para que puedan observar. Can't, también lo encontramos de esa manera. No se ve tan claro, pero bueno, ahí está. Can't, también así o cannot, como lo ven aquí. Entonces, ¿cuál será en este caso? Si está aquí negando, ¿qué hay que hacer en el tag question? ¿Qué hacemos en el tag question? A ver, ¿qué hacemos en el tag question? Recuerde que si está en la oración negativa, el tag question pasa con afirmativa. Si aquí dice you cannot, debo buscar la afirmativa, que sería can you. Please pay attention. Póngale mucha atención. Can you. Can you, ¿qué significado tenía, Licen? En este caso, si yo traduzco solito así, sería poder, pero al traducir con la oración completa es así. Tú no te puedes parar de manos, ¿cierto? Eso significa, sí, ¿cierto? Las Ya, Licen. en este caso, que son como tag questions, significan ¿cierto o no es cierto? Sí, por favor, ponga mucha atención. Vamos a la siguiente. Voy a borrar aquí este can que aparece para que no... no sé, ya veo. Ok, vamos, the next. Her brother works in a travel agency. ¿En qué tiempo gramatical estará esta oración? ¿En afirmativa, perdón, en presente, en pasado? ¿Estará afirmativa o estará negativa?
Afirmativa y en presente, licencia. Afirmativa y presente. Very good. Está en afirmativa y en presente. Aquí tenemos el verbo work, que está aplicada a la regla gramatical porque her brother es singular. Entonces ahí aplicábamos las reglas gramaticales. No se olvidarán, eso vimos en los temas iniciales del año. Entonces, her brother works in a travel agency. Entonces, si está en presente afirmativa, ¿cuál será el auxiliar que debo utilizar? Si dice her brother. Si dice her brother, ¿cuál será el auxiliar que voy a ocupar? Does not he. Does not. Can you repeat? He. Does he? Okay, does not he. Let's see. Very good. Doesn't he or does not he? Her brother works in the travel agency. Doesn't he? Su hermano trabaja en la agencia de viajes, ¿cierto? ¿O no es cierto? Okay, let's see another more. Darling, open the door. Esta es otra de las excepciones, ¿se acuerdan? Que había dos. Una que empezaba con let's y otra que decía que era órdenes. Las órdenes, ¿con qué iban? ¿Con qué iban las órdenes? Con are you? Are you? A ver, no se olvide, las órdenes van con will. Sí, las órdenes van con will y en positivo. Siempre van a ir en positivo. Eran las dos excepciones. Cuando empezaba con let's, iba con shall we, y las órdenes venían en este caso con el will you. ¿Ok? Entonces no se olvide. Las órdenes vienen con el will. Will you? Darling, open the door. Will you? Cariño, abre la puerta. ¿Puedes? Eso significa esta oración. ¿Ok? And that's all for today. Y eso es todo por el día de hoy. Ok, I wish that you understood. Espero que sí hayan entendido. Vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a ponerles aquí en la pantalla. Yo voy a escribir unas 5 oraciones y ustedes le van a poner el tag question y eso lo ponen en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Yo voy a escribir ahorita las 5 oraciones. Por favor, tome nota, copy, and write the tag question and put it in the WhatsApp group. Y lo ponen en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, I don't know what happened. Sí puedo observar. Ahí te la dicen. El micrófono dice. Okay. Ok, 3 sentences, 3 oraciones. Ok, esas 3 oraciones las van a hacer la tag
Lo van a escribir Solo vamos a poner la respuesta ya, en su chat o WhatsApp del toda la oración. solo la respuesta, nada más. Okay, and see you the next class. Thank you for attending to the class. Gracias por asistir a la clase y nos vemos El tiempo para mandar las respuestas. El tiempo para mandar la respuesta, dicen. Unos 5 minutos máximo. Okay, en el WhatsApp. Thank you very much, everyone. Y dice en la tabla, usted no nos dio una tabla para eso, para sacar ahí las oraciones de esas, las cuales puedo poner ahí. Envío el material. Okay, I will send the material. Ya les envío todo el material. Goodbye, everybody. Have a good day. Bye, dicen.